Aventureros, bienvenidos a Desafío Viajero. Hoy llega Alicia García Herrera para hablarnos de su nueva obra, La Dama Blanca. Y es que esta obra está inspirada directamente en Galadriel. No sé cómo vais de gustos literarios, pero si El Señor de los Anillos es una obra de cabecera para todos vosotros, estoy convencido que La Dama Blanca, la historia de la persona que probablemente inspiró a Tolkien para crear a Galadriel, os va a encantar. ¿Listos? Hoy recorremos la magia del Señor de los Anillos, de la mano de Alicia García Herrera. Comenzamos. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí contigo, Luis. Un placer tenerte una vez más por el canal. Ya estuviste hace algún par de añitos, más o menos, hablándonos de mitos griegos. Exactamente. Pero me encanta porque vienes con una nueva obra, que es tu primera novela, tu ópera prima. Sí, podría decirse que es mi ópera prima publicada. Publicada, exactamente. Publicada. Y te centras en un personaje que yo creo que todos los que hemos leído o que nos hemos acercado, ¿no?, a la historia del Señor de los Anillos, nos ha impactado desde el momento inicial, que es Galadriel. Para todo el mundo que no tiene mucha idea de quién es Galadriel, ¿no?, y antes de meternos en los entresijos de tu novela, ¿podrías contarnos a grandes rasgos quién es esta mujer y por qué te ha inspirado para crear una obra dedicada a ella? Sí, Galadriel es la reina del bosque de Lórien. Es reina por derecho propio, aunque es también consorte de Celeborn, su esposo. Y lo que más me fascina de ella es que es un personaje un poco ambivalente. Es decir, en Galadriel encontramos la fusión siempre de los opuestos, de lo masculino y lo femenino. Es también joven, pero ha vivido muchas edades, domina los artes de la magia, puede leer la mente, poderes telepáticos. Y lo que más me fascinó es que tenía un espejo, que era en realidad la superficie del agua, donde ella podía ver lo que fue, lo que es y lo que probablemente será. Eso es lo que más me fascinó cuando me encontré con el personaje a los 14 años. Vale, es decir, estamos hablando al final de un personaje del Señor de los Anillos, ¿no?, de Tolkien. Sí. ¿Es un elfo? Es una elfa Noldor, o sea, vale, una gran elfa. Ya nace como princesa. Ajá. Pero a mí me gustaría que fuéramos un poco retrospectivamente, ¿no? Vamos a viajar hacia atrás a ¿en qué momento se encuentra Tolkien cuando los personajes del Señor de los Anillos y cuando la historia del Señor de los Anillos empieza a fluir dentro de su imaginación? ¿Sabemos cuál es el contexto? Es una pregunta bastante compleja, pero te la voy a ir contestando por partes. El personaje de Galadriel probablemente fue creado al mismo tiempo que surge el Señor de los Anillos. Lo que pasa es que Tolkien retocaba constantemente su obra, y entonces podemos encontrar o reconstruir una biografía de Galadriel retrocediendo a otras fuentes. No solamente está en El Señor de los Anillos o en los apéndices, sino que también vemos su historia en el Silmarillion, también está la historia de Galadriel y Celeborn en los cuentos inconclusos. Luego también hay una obra que se llama El Sibolet de Fëanor. Fëanor es otro personaje que pertenece al Silmarillion. Entonces así podemos ir construyendo su biografía, tomando como base esas fuentes y también las cartas de Tolkien. Entonces sabemos que Galadriel nace en la ciudad de Tirion. Tirion es una de las regiones de Valinor, ¿no?, que llega a la Tierra Media durante un gran éxodo, tiene que cruzar los páramos helados, tiene unas vivencias muy complicadas durante su juventud. Es posible incluso que participara en un ataque a unos elfos que vivían en Alqualondë, o sea, para poder trasladarse a la Tierra Media. Es decir, te cuento todo esto porque esto es lo que justifica que ahora en la reciente serie Los Anillos de Poder la veamos vestida como una guerrera que está participando activamente en batallas, ¿no? Que no es el perfil que vamos a encontrar en El Señor de los Anillos, donde ya la vemos pues como mucho más madura. Es una mujer sabia, representa también el arquetipo de la mujer sabia, la reina del bosque. En fin, es fascinante, es una mujer poderosa. Cuando tomamos, Alicia, tu obra, sí, La Dama Blanca, ¿no?, y leemos un poco la nota que está justo debajo del título, sí, que creo que el título es maravilloso, La Dama Blanca, ¿no?, la apasionante historia de la mujer que inspiró a Tolkien uno de sus personajes más famosos, la elfa Galadriel.
¿por qué decides escribir una novela que, vamos a ver, estamos hablando de más de 500 páginas, Sí. dedicada a Galadriel y no, por ejemplo, a Arwen, ¿no? Que es la otra guerrera que encontramos en El Señor de los Anillos, o a otro personaje? ¿Qué tiene para ti de especial Galadriel? Simplemente porque para mí es el arquetipo que representa mejor que ningún otro la feminidad en Tolkien. Arwen además es un personaje completamente distinto a su abuela, porque Galadriel es abuela de Arwen, o sea, están emparentadas directamente. Entonces, además, luego sí que podamos hablar de Arwen, porque es un personaje que además no estaba previsto en El Señor de los Anillos. Digamos que se mete un poco a calzador cuando no hay una solución para el tema de la sucesión en Gondor. O sea, cuando ya la Guerra del Anillo culmina, Aragorn al final, contra todo pronóstico, es coronado como rey. Realmente pues está el problema de cómo se va a perpetuar el linaje de los elfos, mezclado con el de los hombres, porque no sé si recordarás que había también por ahí otra dama que se llamaba Éowyn, una dama guerrera, y bueno, pues parecía que ahí podía haber surgido también un romance, al menos por parte de ella, pero bueno, se respeta el compromiso, se culmina se inicia la nueva edad, se culmina la guerra con este compromiso entre Arwen, que es una elfa, y Aragorn, por cuyas venas también corre sangre élfica, y digamos que se inicia así un nuevo reinado. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Pues porque Arwen no me impresiona especialmente porque representa el arquetipo del matrimonio, aunque sí que es cierto que hace una renuncia importante, que es la renuncia a la inmortalidad. Los elfos son inmortales. Pero lo que sí que me impresiona de Galadriel es eso, que tuvo una juventud que pudo haber sido rebelde, que luego llega el momento en que cuando se instala en Lórien después de grandes vicisitudes junto a su esposo Celeborn, es capaz de tomar sus propias decisiones, su voz es escuchada en los consejos, es respetada, la nobleza de su carácter y sus poderes también le permiten llevar un anillo de agua, que es Nenya, sabe adivinar el futuro. Luego también hay un episodio que a mí me fascinó, que es cuando la comitiva llega a Lórien y después se despiden, después de estar allí descansando un poco en el bosque. Gimli se enamora perdidamente de ella. El enano. El enano Gimli, sí. Hay un amor platónico. Y entonces, yo cuando vi ese episodio, siendo ya pues una adolescente, porque yo me leí la primera vez, a lo mejor he leído El Señor de los Anillos como unas 100 veces, porque era mi libro de cabecera durante toda la adolescencia, incluso ya, en fin, durante la etapa adulta o durante mi etapa de estudiante o durante el doctorado, ¿no? Siempre tenía el tomo al lado de mi mesa y de vez en cuando repasaba un fragmento. Era casi para mí como un libro de autoayuda en algunos aspectos, ¿no? Entonces, ese episodio me fascinó. Entonces, eso es realmente la fascinación por ese episodio. ¿Qué es lo que ocurrió después? O sea, si Gimli se llegó a encontrar después de la despedida con Galadriel, cuando todos se marcharon, ¿no?, hacia los puertos grises. Es decir, todas esas inquietudes me llevaron a hacer la Dama Blanca, que es como también se la conoce a Galadriel en El Señor de los Anillos. Mira, me gusta cómo se cita. Gimli pronunció unas emotivas palabras al despedirse de ella. Mi última mirada ha sido para aquello que era más hermoso. De aquí en adelante, a nada llamaré hermoso si no es un regalo de ella. Exactamente. O sea, para mí es la declaración de amor cortés más bonita de toda la historia de la literatura. Mira lo que estoy diciendo. No, bueno, desde luego es precioso. Bueno, estamos hablando de la Dama Blanca. Creo que ya hemos puesto sobre el tapiz quién es Galadriel, ¿no? Este personaje del Señor de los Anillos, pero seguramente todo el mundo estará pensando, bueno, pero esto es un libro dedicado al Señor de los Anillos, a la propia Galadriel, ¿es una subtrama? ¿O de qué va realmente la Dama Blanca? Bien, ahí me has pillado un poco. La Dama Blanca va de creación literaria. O sea, lo que estoy yo preguntándome es cómo logra Tolkien generar toda una serie de obras que se conocen como el Legendarium y trascender. Esa es la gran pregunta que yo me estoy haciendo todo el tiempo, ¿no? Y al hilo de eso pues surgen varias historias y varios temas, o sea, porque en el libro hablamos de amor y de muerte, de inmortalidad,
de muchas cosas y al mismo tiempo pues hay historia, hay aventuras, porque hay también dos tramas que suceden en paralelo, la trama del presente y la trama del pasado. Todo esto al principio se plantea también como un reto, o sea, un reto que tiene que ver mucho con buscar el grial o la perfección en la literatura. Y ahí estamos, o sea... Vale. Tenemos, por tanto, a un Tolkien que está en medio de un conflicto bélico. Sí. ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué conflicto? Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y de la breve experiencia que Tolkien tuvo en Europa, en el frente del Somme, en el año 1916, porque él solamente estuvo durante unos meses en el frente. Y sí que es cierto que la literatura académica tiene un cierto consenso al considerar que el viraje creativo de Tolkien sí que viene influenciado directamente por esa breve experiencia en 1916, o sea, entre 1916 y principios de 1917. Es cuando realmente escribe el primero de los cuentos, que es La caída de Gondolin, The Fall of Gondolin. Entonces, cuando yo vi que las intenciones iniciales de Tolkien eran las de ser poeta, y luego hay un viraje creativo hacia lo que es la epopeya, en definitiva, yo me pregunté si ese viraje podría haber sido justificado no solamente por el honor de las trincheras, porque él realmente, como era oficial de señales, sí que presencia combates activos, pero solamente participa en uno directamente una vez. O sea, no tiene una experiencia militar importante y además piensa que solamente es capaz de pasar unos pocos meses en las trincheras, por decirlo así. Entonces pensé que a lo mejor podría haber otro tipo de impacto, ¿no? Que podría ser más importante a un nivel creativo. Y ese impacto pues, podría ser precisamente algo basado en esa despedida que hace Gimli a Galadriel en el capítulo de Adiós a Lórien. Hablamos de alguien que le puede haber ayudado a Tolkien, tal vez, que es un poco lo que especulas, ¿no? Una enfermera que a fin de cuentas podría haber sido esa inspiración para crear finalmente a Galadriel. Sí, es una enfermera que además tiene un pasado oscuro, es decir... ¿Cómo la llamamos a la enfermera? Gala Eliar, o sea, Gala Eliar, porque resulta que... bueno, el nombre de Galadriel, tú ya sabes que Tolkien inventaba idiomas, entonces Galadriel tiene una justificación muy clara en el lenguaje de Tolkien, que en el caso de los elfos es el Quenya, luego el Sindarin también. Entonces, en este caso, yo lo que digo en la novela es que realmente es un acrónimo que recuerda a una persona que solamente él conoce en ese momento, es decir, nadie sabe que Gala Eliar, condesa de Aldrich, Gala Aldrich Eliar, es Galadriel, es decir, yo invento que el nombre sale de ahí. De acuerdo. Claro. Y que realmente pues, ese homenaje que él le rinde a través de su obra a este personaje es un homenaje muy solitario, solamente lo conoce él y también Dios. O sea, son los dos únicos que conocen el secreto de Tolkien. ¿Qué vamos a encontrar en La Dama Blanca a efectos de, si dijéramos, esto es una novela histórica, es una novela donde hay amor, es una novela donde hay suspense, donde hay misterio? ¿Qué elementos metemos en la coctelera para que después aparezca La Dama Blanca? Sí, verás, aquí hay dos elementos que podemos diferenciar. Hay una parte histórica que es importante, que está perfectamente documentada, pero yo la recreo también a mi manera porque aparece un personaje que es ficticio y es perfectamente verosímil. Tú vas a poder ver perfectamente cómo funciona un hospital de la Primera Guerra Mundial, el número 1 de la Red Cross, donde además había una duquesa que lo levantó en el casino de Letuquet, que es la duquesa de Westminster. La duquesa de Westminster tenía un pasado tormentoso y es un personaje que aparece muy poco, solamente de manera tangencial, pero sí que te da una idea de qué era lo que hicieron las grandes damas de la aristocracia cuando realmente se suscita el conflicto, que sacude a toda Europa y también a Inglaterra. Había un montón de jóvenes que cogieron pues, todas sus cosas y, organizados en grupos de amigos, se fueron a darles una paliza a los alemanes, que era lo que se merecían, aunque fueran primos suyos prácticamente, ¿no? Pero luego se encontraron con que ese ideal romántico de la guerra, al llevarlo a la práctica, era imposible, porque toda la tecnología que se puso al servicio de la guerra hizo que inventáramos un concepto nuevo de combatir, ¿no? Entonces, yo aquí reflejo en algunos episodios lo que es la guerra de trincheras. Lo que pasa es que no me quedo solo ahí. No me quedo solo ahí porque entiendo que de eso ya se ha hablado mucho. Aunque sí que
Creo que va a ser la primera vez que veamos a Tolkien metido en una trinchera, escribiendo, intentando comunicarse con su esposa, soñando también y también atendiendo lo que es su obligación. O sea, creo que ahí sí que vamos a tener a veces parcialmente una visión de cómo los ingleses combatían en las trincheras. Y además es algo a lo que no he querido renunciar porque yo sé que he llegado a experimentar cuando he estado documentándome, yo he estado pues el trabajo de documentación de La Dama Blanca a mí me ha gustado muchísimo más que el escribirla. Me lo he pasado realmente bien y he aprendido muchísimo, porque sí que he tenido la posibilidad de hacerme una dimensión más o menos real de lo que ha sido el conflicto, visitando los lugares donde se combatió, que actualmente pues, muchas veces son bosques, ¿no? No te puedes imaginar a lo mejor la cantidad de huesos que puede haber debajo, ¿no? Visitando también cementerios de la Primera Guerra Mundial, luego visitando los museos, donde tú te puedes meter dentro de una trinchera y escuchar cómo la aviación sobrevuela por encima de ti. Impresionante. Eso es, claro, ese es el horror. Entonces, yo la tesis que sostengo en La Dama Blanca es que el impacto de la belleza puede ser muy superior, o sea, el que recibe un soldado que sale de una trinchera o que ha vivido la experiencia de ese horror es un impacto inolvidable, tan grande que luego pues, puede provocar incluso pues, el crear pues, todo un mundo mítico que trascienda, que eso es lo importante, porque muchos podemos escribir pero a lo mejor no llegamos a trascender. Entonces la gran pregunta que me hago siempre es ¿qué es lo que hace que una obra de arte trascienda? Y yo intento a través de varias historias o de una única historia que es la más importante, la de Gala del Liar, explicar cómo puede suceder eso. O sea, es muy complicado pero al mismo tiempo apasionante. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Alicia, leyendo tu obra, es cierto que el tema de los arquetipos juega un papel muy importante y da la sensación de que en ocasiones estás puenteando al propio Tolkien, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bien, yo lo que hago en La Dama Blanca es partir de la feminidad en Tolkien, de su ideal femenino, porque yo he estado trabajando también los 2 últimos años en crear un ensayo que tiene que ver con las mujeres de Tolkien. Y no me quiero limitar a reproducir lo que podría ser el arquetipo de la madre, el arquetipo de la reina, o simplemente conectar lo que es el personaje principal, pues no sé, con figuras como Valquirias, la Dama del Lago, la Virgen María, o sea, son fuentes hipotéticas de inspiración para Galadriel según la Academia. Yo lo que hago es construir un arquetipo propio, que tiene elementos del arquetipo de la reina, el arquetipo de la mujer sabia, pero también tiene arquetipos de la doncella de destino infausto, o sea, que es algo muy trabajado también y un tema que es recurrente en la literatura y que Tolkien trata también en el mito de Nienor Niniel, uno de sus personajes más desafortunados. Entonces, no me pude sustraer a la fascinación que todas estas doncellas de destino trágico ejercían sobre mí. Entonces, claro, lo usé también para lograr crear un arquetipo propio que, bueno, partiendo de Tolkien y de elementos comunes, me diera una figura diferente, porque yo estoy hablando de la fuente de inspiración del escritor, que nunca tiene por qué ser coincidente con el resultado que luego se refleja en la obra. O sea, los escritores muchas veces lo que hacen es recrear idealizando en extremo, ¿no? Entonces aquí yo tomo una mujer que es verdad que tiene una vida apasionante, es una mujer normal, sí que tiene características que la hacen especial y que la diferencian del resto de las mujeres, por ejemplo el rasgo de la belleza o bien el pasado oscuro. O sea, es un elemento que a mí me encanta también. Es decir, has hablado antes, creo, de la luz, o sea, que es importante, muy importante en la obra de Tolkien, también va a ser muy importante en mi novela, o sea, porque además la luz es sinónimo de esperanza, o sea, ¿esperanza en qué terrenos? Si no nos leemos la obra no lo vamos a saber, o sea, porque no solamente es esperanza, no sé, de que las cosas nos puedan salir bien en las relaciones humanas, ¿no? Puede ser otro tipo de esperanzas, por ejemplo, la esperanza de redención, o sea, o la esperanza de crear, también es una esperanza importante. Entonces, todo eso está aquí. Yo creo que la obra puede tener muchas lecturas dependiendo de
de qué aspecto te resuene a ti más, o sea más importante para ti. Porque, por ejemplo, aquellas personas que estén buscando una historia de aventuras también la encuentran aquí. O bien nos vamos a encontrar a veces pues, con un poco de road movie o con un thriller de investigación. A mí el aspecto que más me gusta de todos es el de thriller de investigación, porque nos movemos de un sitio a otro y encontramos cosas que además estamos en el presente pero nos llevan al pasado. Y es un pasado que existe como tal, pero también es como nosotros vemos el pasado, ¿no? Y cómo lo recreamos, porque el pasado es lo que también nos cuentan, pero es como también lo recibimos nosotros. Entonces todo eso, mi personaje de la trama actual también lo va a recibir, y yo lo intento reflejar también, porque me tengo que poner en la piel de todos, ¿no? a la hora de crear, lo cual es bastante complejo. ¿Cómo es ese proceso de creación literaria en tu caso, ¿no? Porque, ¿para mí? Exactamente, es que claro, estamos hablando de un libro de más de 500 páginas que... Bueno, la letra te diría que es normal, ni es grande ni es pequeña, creo que es bastante sencillo de leer, ¿no? Tiene párrafos cortos, ¿no? Tampoco son demasiado largos los capítulos, lo cual hace que sea fácil de leer en todo momento. Nos hablarás un poco de las cartas que hay al final que llaman mucho la atención, pero me gustaría que nos comentases ¿cómo es tu proceso creativo? Es decir, ¿tú necesitas un ambiente especial para escribir o las ideas te pueden venir en cualquier momento lo más inesperado? Bien, yo tengo que reconocer una cosa, que yo soy un poco como Galadriel, ambivalente. Es decir, soy la persona más disciplinada del mundo a la hora de escribir, y es verdad que yo intento, pues no sé, ser responsable en el sentido de decir, vale, he estado muchos meses viajando, investigando, tomando muchas fotografías, viendo las mismas cosas una y otra vez, leyendo, documentándome. Vale, me he empapado de la Primera Guerra Mundial, me he leído todos los informes de Gálica extraídos, toda la literatura. Pero de repente, cuando todo eso ha ocurrido, pues de repente me viene una imagen. Por ejemplo, el rostro de Galadriel, ¿no? O de Gala-Eliar. Y entonces esa imagen me lleva a suscitarme muchas preguntas. Y todo lo que he hecho... ¿Parecida a esta? Bastante parecida, pero no exactamente igual. Sí. Entonces, pues claro, ya he estado a lo mejor meses diseñando una trama, una historia, y entonces ya se me va todo abajo. Entonces, hasta que no me pongo a escribir, realmente no sé muy bien hasta dónde quiero llegar. Entonces, me gustaría ser muchísimo más disciplinada, pero no puedo a la hora de escribir. Necesito responder a todas las preguntas que me van surgiendo, porque en mi cabeza es como si yo tuviera una película. Y yo ya sé lo que hay. Es decir, el gran reto es todo lo que tengo aquí, o aquí, en el corazón, pues, muchas veces también, cómo lo traslado, cómo lo cuento. O sea, y es verdad que el haberme documentado me va a servir mucho, ¿sabes? O sea, yo tengo ahí un bagaje, tengo ahí, pues no sé, pero hay algo más que necesito expresar, que no encuentro ni en las fuentes ni en ninguna parte, solamente lo encuentro dentro de mí. Y es trasladarlo en reto, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué sientes cuando ahora llegas a una librería? Pues por ejemplo el otro día, ¿no? Yo estaba en el Corte Inglés, le vi, le hice una foto, te la pasé. ¿Qué sientes cuando tú hoy entras en una librería y de repente ves que en las obras más vendidas, ¡boom!, tenemos ahí La Dama Blanca? Me gustaría decirte que me siento así exultante y muy bien, pero yo lo único que experimento en el fondo es la satisfacción del deber cumplido, porque claro, yo hago la obra para compartirla con los demás, y sí que me gustaría, y lo digo en serio, que llegara a muchísimos lectores, pero no es tanto por una cuestión de ego, sino por compartir mi trabajo, y porque pienso que realmente, y te lo digo convencida, la gente va a disfrutar mucho de la historia, y además puede ser que encuentre algún fragmento que le resuene o que le sirva, como me ha pasado a mí cuando he leído obras de otros escritores. O sea, yo te podría contar algún caso de una única frase que me ha llegado a cambiar la vida, ¿no? Entonces, es muchísima responsabilidad también eso, pero creo que esta vez sí que me siento preparada para compartir mi trabajo, algo que no he hecho nunca, y llevo escribiendo desde los 4 años. ¿Qué frase te ha cambiado la vida que has leído en algún libro? Bueno, ya te lo contaré más adelante. Es que no, exponerme así me da un poco de apuro. Bueno, mira, sí. ¿por qué esa frase sí y otra no?
Si leyendo La Dama Sí. Blanca os ocurre, dejadlo en los comentarios o decírselo a Alicia, porque yo creo que una de las cosas que los escritores más valoráis, ¿no? Es ese feedback por parte del lector, ¿no? Que te cuente el párrafo, el capítulo, la frase que realmente le ha hecho trascender, ¿no? A mí eso me encantaría que me ocurriera, pero me gustaría que fuera realmente sincero, porque muchas veces hay personas que sí que te cuentan lo que tú quieres oír, y no es eso, es decir, lo que sí que es importante es ese feedback que dices tú. Y eso ya me ha ocurrido en un par de casos que es un feedback que me ha gustado mucho, porque realmente sí que he conseguido ese propósito, ¿no? De decir, bueno, puedo ofrecerte yo también algo de consuelo, porque lo que he escrito en esencia es un cuento de hadas y tiene la estructura de cuento de hadas. Alicia, tú eres experta en mitos, ¿no? De Sí. hecho, hace unos años, yo me acuerdo que me leí el manuscrito durante la Sí. pandemia, sacaste Esto no estaba en mi libro de mitología griega, ¿no? Que de hecho presentaste aquí en el canal, y a ti te encanta el tema de los mitos. Hoy en día, cuando cogemos La Dama Blanca, ¿tenemos también mitos en su interior? Naturalmente que sí, porque tú piensas que uno de los propósitos que tenía Tolkien cuando empieza a escribir su obra es construir una mitología que él quería ofrecer a Inglaterra, una mitología que fuera netamente inglesa propia y que no tuviera nada que ver con el sur. Es decir, yo ahora me he ido desde el sur, desde los mitos griegos, hacia el norte, hacia los mitos que Tolkien construye. Entonces, después de haberme leído todo lo que Tolkien escribe y haber examinado también cuáles son sus fuentes de influencia, yo he llegado a la conclusión de que realmente sí que logró construir una mitología propia. Y lo vemos porque de la cantera de Tolkien estamos extrayendo también adaptaciones que nos transmiten muchas verdades. O sea, lo más importante del mito es toda la verdad que el mito contiene. Entonces, creo que Tolkien, usando diferentes fuentes y sin renunciar tampoco a sus ideas católicas, logra construir mitos propios. Desde luego, arquetipos femeninos propios, que es algo de lo que voy a hablar a menudo en varias charlas que voy a organizar con motivo de su el 50 centenario tras su muerte. ¿Nos podrías contar algún mito? ¿Algún mito? Mira, el mito que más me gusta a mí, o sea, de los que tiene Tolkien, es uno al que he aludido antes, ¿no? Está relacionado con la leyenda de Turin Turambar. O sea, hay una obra de Tolkien que se llama Los hijos de Húrin, que creo que recientemente ha editado Minotauro. Entonces, Tolkien lo que hace aquí es adaptar el mito de Kullervo, que es un mito de incesto. Y el mito de Kullervo lo podemos encontrar en una de las fuentes más importantes de inspiración para Tolkien, que es el Kalevala. Y aquí sí que encontramos varios tipos de mujer, o sea, varios personajes femeninos que son interesantes en la mitología de Tolkien. Uno de ellos es el que te he comentado, el de la doncella de destino en Fausto, ¿no? Ahí Tolkien lo que hace también es volcar toda la preocupación que él tenía respecto del destino de las mujeres jóvenes, porque él era padre de familia, tenía también una hija que se llamaba Priscila. Y entonces es un mito que me gusta porque además tiene un final. No tiene un final de cuento de hadas, tiene un final infausto. Entonces me llama mucho la atención el personaje de Turin Turambar, de Nienor Ninien, la doncella de las lágrimas, de su madre, que es Morwen, que ella pierde a todos sus hijos, la Laíz la pequeña, por una peste que envía Morgoth. Esto es un poco ya para los entendidos de Tolkien, ¿no? Turin además tiene como la obligación de vengarla. Y luego Morwen, que es la madre, es un personaje que me gusta mucho por la capacidad que ella tiene de resistir las pérdidas, pero desde una perspectiva netamente femenina, porque un poco indagando en su historia, cuando ella está embarazada de la que luego será la doncella de las lágrimas, que, en fin, tras una serie de sucesos infaustos, termina casándose con su propio hermano y quedando embarazada de él. Claro, ambos lo ignoran, ¿no? Cuando lo descubren es cuando ya se desencadena realmente la tragedia, ¿no? Porque esto termina muy mal, termina fatal. No quiero desvelarlo del todo cómo, pero termina bastante mal. Entonces, ese mito a mí me fascina y, no sé, algo me lleva a indagar mucho sobre ello, porque muchas veces pienso en doncellas. O sea, aquí he usado el arquetipo de la doncella de destino infausto, la doncella que acaba mal, cuando realmente no hay nada que nos permita pensar que puede acabar mal su historia. Y bueno, he estado repasando últimamente mucho y pensando, reflexionando mucho sobre todo esto, ¿no? Examinando casos reales. Por ejemplo,
Últimamente he leído muchísimo sobre los asesinatos en Cielo Drive, o sea, en el año 69. De la familia, ¿no? Y la familia Manson. Charles Manson. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, son temas que también un poco se dejan ya entrever en La Dama Blanca, precisamente por ese interés por el destino trágico de mujeres pues, que no lo merecen. O sea. Los que nos gusta Tolkien, ¿no? Pero somos lectores comunes, nos pensamos que Tolkien ha escrito El Silmarillion, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Ya. Pero por lo que nos estás diciendo, su biblioteca es mucho más extensa, ¿no? Porque es que no pasa el día en que vaya a alguna librería, vea nueva edición del libro de Tolkien y es un título que no me suena absolutamente de nada. Y lo primero que pienso será, bueno, esto será algo que ha hecho alguien recientemente inspirado en Tolkien, pero no. Son libros de Tolkien, lo que ocurre es que no son tan famosos como casi los que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Exactamente, la obra de Tolkien es muy extensa y bueno, últimamente Minotauro sí que se está encargando de traducir obras que ya se van reeditando, ¿no? Creo que recientemente, hace un par de años o 3, salió la historia de Beren y Lúthien, que es una historia fundamental en el Legendarium de Tolkien. Y de hecho, Arwen, o sea, la historia de Aragorn y Arwen puede ser un reflejo de la historia de Beren y de Lúthien, que es curioso porque son dos personajes que él crea basándose en la historia de él mismo y de su esposa, el romance que ellos tienen durante su juventud y las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar los dos para al final poder quedarse juntos. Entonces, yo me he basado también en la idea, a la hora de construir el libro o de hacer la novela, de que Tolkien también, como subcreaba, también aprovechaba la ocasión para ser un poco Dios, ¿no? En el sentido de homenajear a través de su literatura y de su obra a todas aquellas personas a las que amó o incluso a aquellas personas a las que perdió. Y sí que hay un cierto consenso ya a nivel académico a la hora de considerar que, bueno, es obvio, en el caso de Lúthien es obvio que su musa fue su propia esposa, Mary Edith Pratt, pero también hay un cierto consenso en considerar o en ver el reflejo de los cuatro hobbits de la compañía en los cuatro amigos del Tea Club and Barrovian Society, que eran una especie de club juvenil que surge durante su instituto y que realmente es un impulso creativo muy importante para Tolkien y que también reflejó en algún episodio de aquí de la novela. Tenemos aquí una recreación del Concilio de Londres, que fue muy importante para estimular pues eso, la creatividad de Tolkien. Quería señalar que una faceta literaria que también vamos a ver, espero próximamente, desconocida o menos conocida de Tolkien, es su labor como poeta. No podemos decir, y también hablo de ello en el libro, que Tolkien fuera un gran poeta, pero sí que es cierto que compuso alrededor de 113 poemas, alguno de los cuales pues era bastante notable, o sea, no voy a decir que fuera realmente bueno, pero sí bastante notable. Entonces, bueno, yo creo que sí que tendremos más material de Tolkien, además de todo lo que la imaginación de los creadores pueda permitir, o sea, las adaptaciones que puedan surgir a través del material que nos ha legado, porque además no era algo con lo que el profesor estuviera en desacuerdo, es decir, él dice, otras manos continuarán más adelante mi labor. Es que tenemos que ser también responsables, o sea, saber cuáles son los límites de las adaptaciones, igual que cuando adaptamos mitos. Al final estamos readaptando otra vez o recreando mitos y lo que decía, hay unos límites de lo que es legítimo y lo que no. Para ir terminando, Alicia, sí. Me gustaría hacerte un par de preguntas. Una es, hablamos de adaptaciones, ¿no? ¿Ves una adaptación cinematográfica de La Dama Blanca? Por supuesto que sí. ¿Y quién sería tu protagonista? ¿Quién sería esta enfermera? Si tuviera que elegir una actriz, mira, eso lo he pensado muchísimas veces, no encuentro ninguna todavía. O sea, tiene todavía que nacer la actriz, a lo mejor. Todavía estás ahí, tienes que destacarte. Tienes que destacarte y tendría que ser un personaje muy especial. O sea, yo si la veo la reconozco, pero de momento en el panorama cinematográfico no está. Hay una pero ya no está viva, ya no podría hacerlo. ¿Quién? Ya te lo contaré en privado. Está llena de misterios, ¿eh? Por eso, es que claro, estoy llena de misterios por completo, porque sí que creo que La Dama Blanca terminará por adaptarse. Lo que pasa es que sí que te digo una cosa también, ahí yo sería muy exigente, no accedería así como así. Si no estuviera completamente convencida del proyecto, simplemente por decir, ay, mira, han llevado mi obra al cine, ¿no? Pero creo que es una obra que está hecha para que
Primero para leerla, porque yo invito aquí al lector a que recree los ambientes que yo describo y los imagine, ambientes que son muy góticos a veces, o sea, porque hay muchas escenas que transcurren en un cementerio, por ejemplo, o en una mansión que está llena de misterios también y que cruje a menudo, pero verlo llevado al cine, pues claro, sería muy hermoso. Oye, y si pudieras hacer una pregunta a Tolkien, ¿no? Tú que has convivido con él, ¿no? Para que parece casi que le conozcas, que sea tu amigo durante tantos meses, Sí. y le pudieras ir delante y le preguntases algo, ¿qué te gustaría preguntarle? Uy, sería muy complicado, es que le preguntaría muchas cosas, o sea, le preguntaría muchísimas cosas, pero lo que quizá le preguntaría más, a ver si me explico, es qué piensa él de su propia obra, o sea, fíjate, o sea, qué piensa él, o sea, cómo, a ver si me explico con esta pregunta. ¿Qué piensa él de lo que está sucediendo con su propia obra? Porque ahora mismo nos encontramos, pues, no sé, yo creo que Tolkien no tenía pensado que estuviera ocurriendo el fenómeno que está sucediendo ahora, ¿no? Que hubiera sociedades Tolkien por todo el mundo, que dentro de cada sociedad Tolkien hubiera Smials, porque él siempre fue un outsider, o sea, una persona que vivía al margen de todo. Entonces, estaría muy sorprendido de que hubiera ahora, pues eso, tanta expectación, tantos grupos organizados, ¿no? que estuvieran empeñados en hacer un poco exclusiva su propia obra y no compartirla pues, con quienes a lo mejor más lo necesitan, que son las personas de a pie. Pues ahí queda eso, aventureros, ya lo veis, La Dama Blanca, la nueva obra de Alicia García Herrera que está en todas las librerías. Fascinante escucharte hablar sobre Tolkien, sobre Galadriel, sobre la protagonista de tu obra. Y nada, despídete a la audiencia y ¿por qué nos tenemos que leer La Dama Blanca, Alicia? Pues simplemente porque vais a disfrutarlo y vais a encontrar una historia que os puede aportar muchas cosas. Y si lo que estáis buscando es un cuento de hadas, esta es la lectura perfecta. Fantástico. Bueno, pues ahí queda eso. Gracias, aventureros, por haber estado en un episodio más de Desafío Viajero y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista, amigos.